El podcast de Bitcoin Economics es eminentemente educativo y no pretende ser una asesoría financiera. Bienvenidos al programa Bitcoin Economics, donde compartiremos las aplicaciones de Bitcoin como moneda, red monetaria y blockchain. Sé parte de la nueva economía descentralizada. ¡Iniciamos! Bienvenido a Bitcoin Economics, donde nos encanta poder brindarles contenido complejo y noticias de último momento del mundo de Bitcoin y cómo eso está cambiando nuestras vidas. Recuérdense, nos encanta poder brindarles esta información que puede ser que sea un poco compleja y también temas de actualidad. En el caso de actual, nosotros estamos pensando de que el Bitcoin sube, que el Bitcoin baja, pero la verdad es que la esencia de Bitcoin es lo que está haciendo la diferencia. Hoy vamos a tener una oportunidad de hablar de una de las promesas más grandes que hizo Donald Trump y que ya se está empezando a cumplir, que es crear una reserva estratégica de valor para Estados Unidos. Pero antes de empezar a hablar de ese tema, le doy la bienvenida y nuestro coanfitrión, Diego Villeda. Bienvenido, Diego. Hola Mario, hola audiencia. Feliz de poder estar aquí con ustedes y otra vez juntos en cabina con Mario desde hace ya buen tiempo, desde el año pasado. Desde el año pasado, sí, hay varios episodios en que o está Diego, o está César, o estoy yo, pero los tres creo que ya llevamos buen rato no estar juntos, pero bueno, ya próximamente podremos. Ya tocará. Les queremos recordar que si ustedes nos mandan mensajes, nosotros con gusto los estaremos contestando. Por favor, mándenos qué contenido les llamaría la atención para próximos programas. Les recordamos en el WhatsApp más 502 58 90 58 58. Y si nos quieren seguir en X o Twitter, lo pueden hacer a través de Bitcoin Radio GT. Entonces, vamos a empezar hablando, Diego, de este concepto. Esto te diría de que fue la expectativa, si te recuerdas cuando regresamos con César de la conferencia de Bitcoin, de la conferencia de Bitcoin del 2024 que fue en Nashville. Uno de los temas que más expectativa generó fue la visita de Donald Trump como candidato y hablar de qué cosas eran las que él iba a implementar. Dentro de las cosas que iba a implementar, una de las promesas que más le llamó la atención y que la dijo, pero no la dijo tanto, fue el crear una reserva estratégica de valor para Estados Unidos. Entonces, ¿qué es una reserva estratégica de valor? Y te preguntaría, Diego, cuando comparemos, porque ya Estados Unidos ha tenido estas reservas estratégicas de valor en otros temas, como por ejemplo con el oro. Entonces, ¿qué es una reserva estratégica de valor para vos? Sí, y es importante que lo aclaremos porque yo creo que es un concepto bastante, no solo delicado, sino también puede ser hasta confuso, ¿verdad? Y como bien decías, pues tienen muchos países tienen una reserva estratégica de valor en oro, incluso algunas reservas estratégicas de valor en petróleo, más por un tema militar, ¿verdad? Y entonces cuando hablamos nosotros de una reserva estratégica de valor, es un activo que un país acumula para protegerse de incertidumbres económicas, como inflación, crisis financieras o fluctuaciones de divisas. Yo te diría de que esto es una forma fácil de entenderlo, es como cuando estaba pegado el dólar al oro. En pocas palabras, lo que decían es que para poder evitar tener una inflación, que básicamente una inflación es poner la maquinita a trabajar y empezar a generar dinero que no necesariamente tiene un respaldo en algo. Antes de que Nixon hiciera esa separación, ellos lo que hacían es que por cada dólar emitido tenían que tener una reserva física, en este caso Fort Knox, donde tenían oro que soportaba cada dólar. Esto lo han hecho no solo con el tema de oro, sino que también lo han hecho con otro tipo de reservas. Y cada gobierno tiene eso como un backup, como un soporte de la moneda que esté emitiendo. Entonces la pregunta es si esta es una de las cosas que, inclusive hay otros países que tienen reservas de estrategias de valor en dólares. Entonces, para soportar, por ejemplo, el Quetzal es uno de ellos, donde tiene reservas estratégicas para poder ver cómo cambia el tipo de cambio y poder soportar sacando esa reserva para mantener esa fluctuación del valor del Quetzal contra el dólar, por ejemplo. Y así se hace también con el oro. Pero entonces, ¿por qué crees que esto de Bitcoin se volvió un tema para manejar una reserva estratégica de valor? Bueno, primero porque hemos hablado siempre de que Bitcoin es un activo para resguardar el valor de alguna forma. Incluso te recordás que hemos platicado como una forma de resguardar el valor, pero también como de intercambio energético, ¿verdad?
Entonces, yo creo que eso es lo que ha vuelto como bien interesante el tema. Y, por ejemplo, si me preguntas a mí, yo no esperaba que hiciera ese anuncio en Nashville, aunque como vos decís, lo dijo, pero no lo dijo. Se preveía que lo iba a decir y como que no... Lo dijo suave. Lo no dijo... como decíamos, claramente voy a tener una reserva de Bitcoin. No fue así, pero dijo, vamos a tener una reserva dentro de criptomonedas o monedas digitales. Como bien políticamente correcto, ¿verdad? Porque no sabemos bien si... sí, es buen político en ese sentido. Es muy político en ese sentido. Y te diría que uno de los retos, y yo quisiera verlo de otra forma, también es importante, que es cuando nosotros vemos un portafolio y pensemos qué es una reserva de valor. Reserva de valor al final también es un modelo donde está, es como el portafolio de activos que maneja un gobierno, que le da soporte a esa moneda que está generando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si su estrategia es la diversificación de dicho portafolio, invertir en Bitcoin es una buena estrategia porque es otro canal de riesgo y otro canal de soporte que puede tener para la generación de ese dólar. Pero antes de seguir, también quiero darle la bienvenida a nuestro invitado que va a hablar de la reserva de valor con nosotros, Juan Fonseca. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Qué gustazo. Hola, Diego. ¿Cómo estás, Juan? Pues mira, Juan, tal vez nos puedes dar tu opinión. ¿Qué es lo que crees vos que es o cómo, por qué le da valor a un país tener una reserva de valor estratégica? Sí, fíjate, Mario, que mira, aquí es un tema un poco controversial, ¿verdad? Porque yo creo que la parte filosófica es un poquito difícil de justificarla porque como que Bitcoin es lo opuesto a la centralización del Estado y al involucramiento del Estado. Y entonces hay personas que piensan que no es necesario para que un país lo acumule. Pero ahorita con lo que decías, yo creo que es exactamente eso. La realidad es la realidad. Y es que Bitcoin es el activo financiero, monetario, con más valor en el mundo, que más se aprecia en el mundo, y no tenerlo es perderte la oportunidad que otros países, que tus competidores, que el simple hecho, hay un costo de oportunidad enorme, pues, de no tenerlo, ¿verdad? Entonces, entra uno como en ese dilema de que si filosóficamente se justifica, no sé, pero económicamente sí que se justifica. A ver, ¿verdad? te lo voy a poner así, Juan, para que me digas si estás de acuerdo, en desacuerdo o todo lo al revés. Pero te lo pongo así. Yo creo que el hecho de que Estados Unidos tuviera una reserva estratégica de valor en Bitcoin está protegiendo el dólar de la misma inflación que ellos mismos generaron. Sí, totalmente, ¿verdad? Es cierto. Pero a la vez hay como una contraparte que dice, sí, pero está mostrando debilidad al dólar, ¿verdad? Porque si necesitas Bitcoin para que el dólar suba, entonces... ¿Quién es más fuerte? Exacto, es como... Es el huevo o la gallina. El huevo o la gallina. Entonces sí tiene complicaciones. Claro. Pero la realidad es que aquí la alternativa sería, que no exista Bitcoin, pues. Esa sería la alternativa para el dólar, porque ya no es real. Ajá, entonces, a estas alturas, yo creo que lo que queda... Si uno es frío y si uno es objetivo y si uno es racional, es subirse al barco. Porque además, si no lo hacen los gringos, otros van a agarrar. Van a hacer otros, ¿verdad? Y creo que cuando lleguemos a las noticias de hoy vamos a hablar sobre ese miedo y ese impacto de percepción de mercado cuando otro país saca una innovación que los americanos no sacaron o que no han sido líderes. Y creo que eso fue una de las cosas que Donald Trump dijo. Él, independientemente que dijo y no dijo lo de reserva de valor, sí fue claro en decir, queremos que Estados Unidos sea el centro de criptomonedas y de Bitcoin, no solo en minería, sino en gestión y administración de Bitcoin en el mundo. Que sea cierto o no, eso lo vamos a platicar. Y yo tengo una pregunta ahí para Juan. ¿Por qué crees que fue Donald Trump... digamos, obviamente en su posición como candidato principal y ahora presidente, quien lo dijo en ese momento, porque estábamos hablando de cuando lo medio anunció en Nashville. En la conferencia. Pero dado su pasado con las criptomonedas o todo lo que dijo en su primer término como presidente, ¿por qué crees que él cambió ahora su postura? Sí, mira, yo creo que una parte es totalmente entendible porque es el proceso que todos pasamos, ¿verdad? De cuando de primero lo desconocemos por completo, después lo vemos, suena demasiado bueno para ser cierto, no lo entendemos, empezamos a creer que cripto es una revolución y que por ahí todas las criptomonedas son buenas. Y ese proceso que cada uno de nosotros ha tocado vivir hasta llegar a entender que Bitcoin realmente es la única alternativa para el dinero, porque es la única descentralizada,
ese proceso yo creo que Donald Trump lo está viviendo en tiempo real y lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces, si te vas a hace 6 meses, totalmente he visto entrevistas donde dice, no, eso de Bitcoin, nada, a mí me gusta el dólar, no me gusta el Bitcoin, ¿verdad? Y después ya empezó a cambiar y cripto, ¿verdad? Full cripto y por lo menos, obviamente hay una parte oportunista que hay que reconocerla de que si ofreces eso a un grupo de 50,000 o 100,000 o millones de personas, pues vas a ganar votos. Yo creo que eso lo hizo como todo político, pues, ¿verdad? Sí, y creo que tenés razón en el tema de que su adopción fue un proceso. Creo que al principio lo rechazó y lo han rechazado todos los políticos, porque el concepto de descentralización va en contra de la centralización que esperan los muchos gobiernos. Entonces yo creo que fue un proceso de maduración donde se está dando cuenta, y más que lo que hizo ahora colocando a Elon Musk en esta nueva institución de eficiencia de gobierno donde quiere volver más simple y sencillo y más barato el gobierno de Estados Unidos, creo que como que van alineándose en el camino ciertas iniciativas y lo que es la esencia de Bitcoin con lo que está pensando hacer Donald Trump, aunque veremos cómo le va. Una cosa es lo que dicen, otra es lo que hacen. Pero creo que lo que decía Juan es bastante valioso, ¿verdad? Porque no solo lo rechazan todos los políticos, sino todos en algún momento pues somos más escépticos. Sí. Yo no sé en tu caso, en el tuyo, Juan, pero en mi caso, la primera vez que tuve esa oportunidad como de que me pagaran en Bitcoin o algo, fue un no, pues. Sí, claro. Entonces, sentías que te estaban estafando. Ahorita me siento mal decirlo, ¿ves? Pero sí es cierto, es un proceso de que no vas a confiar en algo que no conoces. Correcto. Y eso es lo que le cuesta a todos estos. Pero, y Juan, una de las cosas que vimos, y voy a entrar a una de las conferencias que vimos en la conferencia de Bitcoin, fue el de Michael Saylor. Y una de las cosas que él mencionaba es que el hecho de que tenga una reserva de valor Estados Unidos le va a ayudar no solo a poder permearse o poder protegerse un poquito de la misma inflación que ellos generan, sino que también entre más de estas reservas tuviera, hasta podrían llegar a disminuir o en algún sueño ideal eliminar la deuda externa que tenía Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles crees que serían esas ventajas que tuviera Estados Unidos el hecho de que tuvieran esta reserva? Porque hablabas de descentralización, sí, pero al final del día eso va un poco como que en contra de lo que el gobierno busca. ¿Qué otras ventajas crees que podrían hacer? Sí, mira, lo que pasa es que históricamente esa es la única forma que los países salen de la deuda una vez alcanza ese punto del no retorno, ¿verdad? Porque la deuda hay un punto que la puedes pagar, pero cuando los intereses se vuelven más grandes de lo que puedes recaudar, que es lo que ya está pasando en Estados Unidos, ¿verdad? Ya el presupuesto de defensa es menor que los intereses que tiene que pagar para su deuda. Entonces, es impagable. La única forma que los países han salido de esas deudas es inflando con la inflación, ¿verdad? O sea, devaluando la moneda a tal punto que esa deuda se vuelve, ¿qué son 30 trillones de dólares? Nada, porque un dólar no vale nada, ¿verdad? Esa es la forma en que los países... Entonces, obviamente, esa es una salida, pero es como una bancarrota, ¿verdad? La persona queda afectada, en este caso el país quedaría totalmente afectado. Posiblemente tendría que venir alguien a suplir a Estados Unidos como ese líder, ¿verdad? Económico global. Entonces, eso los gringos no lo van a aceptar. Entonces, la alternativa que te queda es encontrar un activo que se esté apreciando para compensar eso, ¿verdad? De alguna forma. O sea, que con un poco puedas llegar a literalmente cubrir esos 30 trillones. Es verdad, la carrera es una u otra. O el dólar se va hasta el suelo. O lo matas o lo cambias. Yo te diría que también tiene otras ventajas, como por ejemplo, esta es una expresión en Estados Unidos que dice self-fulfilling prophecy, que es una profecía de autocumplimiento. Y es que si el gobierno de Estados Unidos invierte, o en este caso pasa parte de los fondos del gobierno a Bitcoin, una de las cosas que ellos van a hacer es que van a influenciar la percepción de Bitcoin en el mundo y por ende va a subir el precio de Bitcoin. Entonces ellos en el momento que invierten automáticamente van a generar una plusvalía de su inversión por el hecho que ellos invirtieron. Entonces es bien simpático porque esa es una profecía que se autocumpliría solo con el hecho de ellos hacer este proceso. Sí, es la geopolítica, ¿verdad? Que ellos tienen y la influencia que tienen sobre varios de los países con los que hacen, digamos, algún tipo de intercambio o, digamos, nexos políticos y que los va a llevar a los otros países a preguntarse, hey, si ellos tienen una reserva estratégica de Bitcoin, ¿por qué no la tengo yo? Sí. Mira, yo de hecho lo que pienso es que la mayoría de países no son tan
democráticos como Estados Unidos, ¿verdad? Hablando de los países del Medio Oriente, en Asia, en África. Entonces, si sos uno de esos países donde las decisiones se pueden tomar por una persona, no tienes que esperar nada. Posiblemente ya empezaste a comprar, ¿verdad? Entonces ya te anticipaste. Y Estados Unidos, yo siento que a estas alturas no tiene opción. Esa es mi opinión personal. O sea, podrán hablar lo que quieran, pero cuando volteen a ver que los árabes ya tienen 300,000 bitcoins, o que China ya tiene tantos, o Rusia ya tiene, ya no les queda otra. Ahí es la parte que vos decís, de esa profecía que se autocumple, sí, ya van tarde. Pero bueno, si a usted le está gustando este primer segmento donde estamos hablando de una de las promesas más grandes y que mayor va a afectar el precio de Bitcoin, que es Donald Trump haciendo una inversión, y inversión no significa, esta reserva de estratégica de valor, no significa solo retener el Bitcoin que ya tienen confiscado por temas legales, sino es invertir para tener una reserva de valor. Si a ustedes les llama la atención saber más de esto, pues los esperamos después de estos anuncios de los patrocinadores que hacen posible que Bitcoin Economics logre estar al aire todas las semanas. ¿Te gustaría invertir en Bitcoin pero no sabes cómo hacerlo? Solicita una asesoría que te permita invertir en Bitcoin de una forma rápida y segura. Mi nombre es César Tánchez y puedo guiarte paso por paso y sin tener acceso a tus fondos. Solicita una propuesta al WhatsApp +502 59 19 05 42. Tus clientes se confunden de tu propuesta única de valor y por ende te comparan únicamente por precio. Tu embudo de ventas no está generando los prospectos que necesitas. Tu estrategia y tu cultura no generan el compromiso de tus colaboradores a la ejecución. En Gerente de los Sueños te acompañamos con herramientas prácticas, simples y relevantes para acelerar tu negocio. Pide tu cita en la página gerentedelosueños.com. Esperamos que estén disfrutando la discusión y comentarios que estamos realizando con nuestro invitado Juan Fonseca sobre lo que es la reserva estratégica de valor en Estados Unidos. Una de las promesas o de los ofrecimientos más grandes que hizo Donald Trump en la conferencia de Bitcoin en Nashville el año pasado. Si a ustedes les está llamando la atención este programa, ¿por qué no nos mandan un mensaje al +502 58 90 58 58? Y si nos quieren seguir para saber todas las últimas noticias de Bitcoin, nos estamos tuiteando y retuiteando a través de Bitcoin Radio GT. Entonces, estamos hablando en el primer segmento sobre qué era una reserva estratégica de valor y por qué Donald Trump estaba haciendo este proceso y si tenía algunas ventajas el hacer una reserva estratégica de valor en un país como Estados Unidos. Pero ahora le quisiera preguntar a Juan, compárame qué es lo que hizo Nayib Bukele en El Salvador con esto que está pasando en Estados Unidos. ¿Es lo mismo que hizo Nayib? ¿No es lo mismo? Y después tal vez hablemos si en Guatemala deberíamos de estar pensando en hacer algo así. Buenísimo. Mira, sí, yo creo que, digamos, se parece en principio. Lo que pasó acá es que el gobierno de Nayib, lo impresionante de Bukele es la visión que tuvo y las agallas que tuvo para hacer esto contra la corriente, ¿verdad? Porque ahí sí no había ni un país haciéndolo, no había... Ahorita Estados Unidos ya se está más o menos montando en una ola que se está formando, ¿verdad? Entonces hace un poco más de sentido. Pero sí, lo que hizo Bukele fue empezar a comprar Bitcoin con fondos del país, ¿verdad? Muchos lo critican por eso. Y yo siempre hago esta pregunta, como que, a ver, ¿qué gobierno no hace lo mismo? Pues si todos los gobiernos literalmente lo que hacen es gestionar los fondos del país y los invierten ya sea en infraestructura, en oro, en otras inversiones, en lo que sea. Eso fue lo que hizo Bukele. Mucha gente dice, pero es que no era dinero de él, ¿por qué lo hizo? No, porque ese es su rol. Ese es su rol. Como presidente, manejar el portafolio de fondos del Estado y mejorar el retorno. Así es, ¿verdad? Entonces, sí que fue súper atrevido. Muchas personas no lo entendían. Otra diferencia importante es que él lo hizo en un mercado a la baja, ¿verdad? Entonces eso cayó como 2 años. Sí, y todo el mundo decía, miren, Bukele cometió un gran error, ya fracasó el proyecto, ya hizo pérdidas. Perdió el dinero de la gente. Sí, me acuerdo. Pero aguantó. Como buen bitcoiner supo aguantar, porque sabemos los bitcoiners que en los mercados a la baja hay que aguantar, sí, porque siempre se recupera, ¿verdad? Hay que comprar. Exacto, lejos de salirse hay que comprar más, y eso fue lo que hizo Bukele. Entonces él, digamos, aprovechándose un poco de que obviamente él tiene más libertad de gestión en un país pequeño y con el tipo de gobierno que él maneja, ha estado compró unos montos grandes al principio y ahora tiene una compra recurrente de un bitcoin diario. Y con eso ha llegado a 6,000 y pico bitcoins, que son más de 600 millones de dólares, ¿verdad? Para nada mal. La diferencia de Estados Unidos es que Estados Unidos, por su magnitud, estamos hablando de varios
órdenes de magnitud más que eso. Y esa es sí, solo miremos BlackRock y todo lo que hicieron, todo el ingreso que entró en los ETFs, que ya también son billones de dólares. Billones de dólares. Entonces, si Estados Unidos llegara a hacer esto, estamos hablando, según la propuesta de ley de la senadora Cynthia Lummis, de llegar a 1 millón de bitcoins. Obviamente eso lo hace significativamente más grande que lo que hizo El Salvador, pero para una economía que es significativamente mayor. Gracias. Y tal vez la última diferencia es que la de Estados Unidos todavía está en pañales, entonces no se ha definido como una reserva de Bitcoin específicamente. Eso es lo que les preocupa a muchos Bitcoiners, que ahorita hay gente, bueno, empezando por el presidente Trump, no sé si ustedes platicaron de eso cuando lo hizo, de sacar su propia moneda de la no, Trump todavía Coin, no. digamos. No, o sea, Trump está aprendiendo, como decíamos hace un rato. Entonces, ahorita todo está formulado como que es una reserva de criptomonedas, todo es criptomonedas. Potencialmente podrían aparecer en esa reserva otras criptomonedas, ¿verdad? Que eso sí es preocupante, ¿verdad? Que eso es preocupante, pero mira, yo como lo veo es que es también parte del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, claro, imagínate que se hace esa... Obviamente, Bitcoin va a ser lo mayor, tal vez 80 o 90% va a ser Bitcoin y va a haber un 10% ahí de ETH y otras cosas que también han incautado ellos. Y el mismo mundo se va a dar cuenta de ese portafolio, cómo se va a ir desempeñando, y ellos mismos van a llegar a sus conclusiones de, ok, no hace sentido tener la moneda del patito o la del perrito o la de X y Z, porque pierden plata, pues. Entonces, sí, ojalá que no, pero si pasa, yo creo que es parte del... dos cosas. Uno, primero, para que los que no supieron, tres cosas. Entonces, en enero, hace un par de semanas, Donald Trump sacó su primera criptomoneda, que es Trump, básicamente, así se llama. Pero lo interesante, solo les voy a dar el dato final. Ahorita, esa moneda tiene 5.400 millones de dólares de market cap. O sea, son 5.4 billones de dólares que generó en 3 semanas. Pero ¿cuántos llegó a tener vos? Yo creo que llegó a tener por lo menos 3 veces eso, fíjate. Pero a ver, vamos a ver. O sea, el máximo que 9. Llegó a tener 9 billones y tiene 5.5. Bueno, o sea, sí cayó más de la mitad, ¿verdad? Sí, y el precio también, porque estuvo casi llegando a los 50 y ahorita está en 27. Ese es un ejemplo de que si hubieran invertido 50% fondos... 50% del valor. 50% del valor. Así es. El segundo punto, yo creo que una de las cosas que creo que Estados Unidos le va a costar más que a El Salvador es el concepto de transparencia y descentralización. O sea, una de las cosas que también ahí Bukele hay que darle mérito es que él sabe perfectamente que todos los ojos del mundo están vistos en la billetera, que es donde están los bitcoins del Estado. Sí. ¿Qué otro gobierno puede hacer transparente los lugares donde están los fondos estatales? Totalmente. O sea, eso es rarísimo. Y en Estados Unidos, con todas las críticas que han tenido de un inodoro de $1 millón, te puedes imaginar donde puedan dejar sin tocar y que con trazabilidad exacta de todo el dinero que ahí está. Eso también creo que generaría un mensaje de transparencia que no sé si el gobierno de Estados Unidos va a poder lograr hacer. Sí, vos. Y la otra cosa que iba a decir era de lo que decía Juan, de que por los bitcoins que han incautado, ellos no parten de cero, parten como de 200,000, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, o sea, ya parten así de un bolsón bastante grande que básicamente solo tiene que convertir eso que ya lo tienen en la reserva estratégica y empezar a comprar a partir de ahí. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo miro un poco más fácil desde El Salvador. Tiene más o menos 207,000 bitcoins, para que te des una idea. Sí, esa es parte de los pros, digamos, de las partes que ellos tienen ya hechas, por decirte algo, que El Salvador no tenía ni uno. Pues. Que según yo entiendo, lo que dijo Trump ahorita es que no van a vender, o sea, no ha dicho que van a hacer una reserva, pero que la reserva actual va a ser esos bitcoins que no los van a vender. Sí, mira, la propuesta ley de la senadora Lummis dice que hay que comprar. Y lo que Trump ha ofrecido públicamente ahorita es no vender. Entonces Trump llegó hasta ahí, hasta decir, miren, vamos a crear esta reserva con lo que tenemos hoy incautado. Y hay una propuesta en el Senado de crecer eso a 1 millón. Entonces, por lo menos, digamos... Bueno, ya llevan el 20% solo con lo que han confiscado. O sea, también no es que vayan mal. No va mal. Y te digo... Ahora te complemento la pregunta para que nos digas ahí, Juan, ¿y Guatemala debería estar pensando en hacer esto? Sí, mira, para mí ese tema es fascinante porque estamos geopolítica y geográficamente en el medio del sándwich, ¿verdad? El Salvador de un lado y Estados Unidos del otro. Entonces, nuestros dos
países casi que vecinos y aliados comerciales de los más importantes están entrando en este estándar de Bitcoin de alguna forma, con reservas de Bitcoin, y Guatemala, si no le pone atención, tiene un riesgo enorme, que es quedarse fuera de esto, ¿verdad? O sea, llevamos cuántos años desde que El Salvador hizo... Sí, ya por lo menos hace 3 años pudimos haber visto 2021, casi 4 años creo yo, que El Salvador le empezó a hacer esto. Ahí pudimos haber puesto atención, por lo menos aprender, ¿verdad? Es decir, que los diputados entiendan por qué Bukele hizo esto. Lastimosamente Bukele tenía esta fama de que era excéntrico y entonces nadie le hizo caso, ¿verdad? Y más con la baja les creó muchos anticuerpos. Exacto. Todos dijeron, este cuate ya la fregó. Entonces ahora, pero no es tarde. Mira, todavía no es tarde, ¿verdad? Yo el otro día entrevisté a Lionel, no sé si ustedes ya le platicaron. Ya lo tuvimos aquí. Toriello, y él pues tiene una propuesta bien concreta, ¿verdad? Y es, miren, nosotros realísticamente podemos tener el triple de lo que tiene El Salvador si tan solo compramos el 10% de lo que tenemos. Eso hay que tomárselo en serio. O sea, yo creo que eso hay que hacerlo, porque si no, Guatemala está en un riesgo enorme. ¿Qué cositas pueden pasar? Con esto termino. La inversión extranjera, por ejemplo. ¿Por qué habría de venir acá si en El Salvador puede tener mejores condiciones, mejor nivel de vida, mejores impuestos, por X y Z, mejor infraestructura? Porque el país está enriqueciendo a un ritmo diferente, ¿verdad? Eso es lo que nos puede pasar. Entonces, ahorita vemos a El Salvador como el paisito pequeñito que de la par de nosotros, pero de repente nos comen el mandado. Y te diría que otro de los temas interesantes es que ya las empresas, solo la inversión extranjera en turismo y de inversión extranjera por el desarrollo económico ha existido en El Salvador solo por esta iniciativa ha sido sumamente fuerte. Si no, miren el último noticia de que Tether, que es una de las empresas más grandes en el mundo de criptomonedas, sacó sus oficinas de Estados Unidos para irse a El Salvador. Sí. Entonces, son puestos de trabajo que no estamos generando, es innovación tecnológica que no estamos generando y es un resguardo a la inflación que no estamos generando. Entonces, si ustedes escuchan o si saben de algún diputado que quisiera tomar una iniciativa para poder crear una reserva de valor en Bitcoin, que nos escriban y a lo mejor ahí podemos ayudarle a cómo poder generarlo. Ahora, Diego, ¿vos tenías un comentario? No, de que sí es bastante importante. Por ejemplo, cuando hablamos con Lionel hablábamos también de la velocidad a la que se maneja el espacio cripto en general, pero Bitcoin específicamente en este caso. Y a esa velocidad nosotros nos podemos quedar atrás muy rápido, ¿verdad? Entonces, digamos, si Guatemala, como decías, no se lo toma en serio, ni siquiera, digamos, hay para tal vez sostener un par de pláticas, les encanta hacer eso de los tanques de pensamiento y todo, por lo menos para sacar conclusiones, etcétera. Yo creo que esas son cosas útiles para empezar a conocer el tema, ¿verdad? Y que debe ser a nivel político también donde se empiecen a discutir esos puntos, porque yo creo que sí, tal vez no lo estamos ni considerando. Y es algo que ya está pasando, como bien decías, con nuestros vecinos más importantes. O nos subimos o nos subirán. Ese creo que es el concepto de lo que nos va a pasar en Bitcoin. Pero bueno, creo que esta discusión está muy interesante. En el próximo segmento creo que le voy a preguntar a Juan qué piensa él de cómo, si llegara a suceder esto, qué pasaría con el precio de Bitcoin, qué pasaría con los mercados, qué pasaría con el dólar y cómo vamos a soñar un poquito con el día que esto funcione. Para mientras, les dejamos con los mensajes de los patrocinadores. Escúchenlos porque son empresas que creen en Bitcoin, confían en Bitcoin y especialmente en Bitcoin Economics. Por eso es que son patrocinadores nuestros y que nos ayudan a poder mantenernos al aire todas las semanas. ¿Deseas ser parte de una comunidad comprometida con el aprendizaje constante en el uso inteligente del dinero? Te animo a unirte a la comunidad Finanzas Integrales. El pago de tu suscripción te dará acceso a webinars mensuales en vivo, todas las grabaciones, un grupo exclusivo de WhatsApp para la comunidad y mucho más. Para suscribirte, visita finanzasintegrales.com. ¿Deseas clarificar tu mensaje para que más clientes te compren? Utilizando la metodología StoryBrand, hemos acompañado a más de 25 empresas a incrementar su cierre de ventas, diseñar un embudo de ventas que genere más negocios y comunicarse de forma efectiva para no ser parte del ruido. Pide tu cita en la página gerentedelosueños.com para tu acompañamiento personalizado. Espero que estén disfrutando nuestro episodio número 121, donde estamos hablando de la reserva estratégica de valor con nuestro invitado y amigo de Osmo, Juan Fonseca.
Hemos hablado de que es una reserva estratégica de valor, cómo Trump lo utilizó como una herramienta de candidatura. Y hemos estado platicando sobre el caso de El Salvador y si Guatemala debería estar entrando a este mundo o no. Entonces, Juan, aquí viene una pregunta así, esas que hay que ponerse a soñar. Yo sé que nadie tiene bola de cristal, si no seríamos billonarios, y gracias a Dios ya no ni siquiera millonarios, si pudiéramos predecir el valor de Bitcoin. Pero supongamos que viene, y lo voy a hacer muy sencillo, supongamos que viene y la senadora, ¿cómo se llama? Loomis. Loomis. Logra tal vez entrar no a tener tanto, sino solo a comprar 100,000, o agarremos 1,000 bitcoins al día. Ajá. No es mucho, es un montón de plata, ¿va? Pero 1,000 bitcoins al día por parte de las reservas de valor de Estados Unidos. Van a llegar en 10 años posiblemente al 1,000,000, que les va a costar todavía. Pero, ¿qué crees que pasaría con el precio y qué crees que pasaría con el ecosistema de Bitcoin alrededor del mundo? Sí, vos, mira, hay un estudio famoso del Bank of America que trata de cuantificar que por cada cantidad que compras, cuánto se multiplica porque eso tiene un efecto multiplicador en el precio, ¿verdad? Y el factor es algo así como que 127x, que si vos compras esto, eso ayuda a que todo el resto suba. Que todo el resto suba. Algo así es la lógica, ¿verdad? Pero la realidad es que nunca lo puedes ver así. Lineal. Sí. Ajá, no se puede ver lineal porque las cosas no suceden solas, o ¿verdad? Sino aisladas. No suceden aisladas. Hay muchísimas dependencias y sobre todo hay efectos secundarios que en este caso son muy relevantes, ¿verdad? El tema de Bitcoin es ese tema de la avalancha o la bola de nieve. Que si Estados Unidos iba a comprar 1,000, cualquiera diría, pues, pero 1,000 no es mucho. Si Michael Saylor compra más que eso, pues. Al día. Al día. Pero aquí es el símbolo, ¿verdad? El tema es que si Estados Unidos dice, vamos a comprar 1,000, ¿qué representa eso para todos los millonarios y billonarios de Estados Unidos? ¿Qué representa ese símbolo para las empresas de Estados Unidos? ¿Qué representa ese símbolo para los consumidores? Sí, y para los otros países, para los enemigos, ¿verdad? Enemigos, que a mí no me gusta la palabra porque digo yo... Contrarios. Contrarios, pues, para los rivales, digamos. Ajá. Es una señal de compra. Exacto, eso es, ¿verdad? Entonces, eso desencadena, tal vez esos 1,000 bitcoins se vuelven en un impacto real de 100,000 al día o más, no sé, ¿verdad? Entonces ahí es cuando la cosa se sale de control. Ahora, te quiero hacer una pequeño paréntesis ahí, Juan, y algo que pasó cuando se lanzaron los ETFs de BlackRock. Una de las cosas que hemos estado sacando en algunos de los programas anteriores es que sacábamos cuánto estaba comprando los ETFs, o en este caso podría ser un Michael Saylor, versus cuántos bitcoins estaban produciendo por toda la minería global de Bitcoin. Y muchos de los días no alcanzaban. Así es. Entonces la pregunta es, esos 1,000 bitcoins diarios, supongámosle que el gobierno de Estados Unidos los va a comprar, que va a generar una cadena y una avalancha, ¿de dónde van a sacar más bitcoin? Sí, de los que los vendan. De los que querramos vender. Y ahí los que vamos a querer vender no vamos a querer tirarlo a un precio bajo. Así es. Así es, vos, exactamente. Y eso es lo que los humanos todavía no entendemos. Porque nunca hemos estado ante un activo que tenga este nivel de demanda y este nivel de escasez. Nunca, ¿verdad? Ni el oro, ni el petróleo, nada. Entonces, estamos acostumbrados que sí hay picos, pero luego la cosa se regula cuando el productor genera más petróleo, genera más tulipanes. Crece la infraestructura. Exacto, van más profundo en la mina, lo que querrás. Eso al final regula y las cosas se calman. Acá no existe ese mecanismo de respuesta a los aumentos en demanda. No hay nada más que el precio. El precio es el único mecanismo que calma aquí la cosa. Entonces aquí podríamos ver esos crecimientos que hoy no podemos, ni yo les llamo inimaginables, porque no sé si podría crecer el Bitcoin. Hay un famoso que se llama Samsung Mao que viene prediciendo de que Bitcoin va a subir $100,000 en un día. ¿Verdad? Es lo que le llaman la candela de Dios, la God Candle. $100,000 en un día. Ahorita ya ha subido casi $10,000 en un día. Sí. Que se miraba como algo que nunca iba a pasar si lo pensaba hace 10 años, ¿verdad? Pero él dice que estamos al borde de tener ese día donde el precio de un día a otro, ¡pum!, $100,000. Y regresando a Guate, él es de las pocas personas que ha hablado con el Banco de Guatemala. Sí, así dicen. Yo escuché que ha tenido algunas reuniones ahí también con algunos diputados, o estaba medio cerca de Suri Ríos cuando Suri estaba por lanzarse. Es un tipo yo hablé con Suri Ríos personalmente y no estaba tan enfocado en eso, pero puede ser que haya hablado con él después. Puede ser. Mira, yo te diría una cosa.
nosotros siempre hemos dicho que no sabemos cuál va a ser el comportamiento de Bitcoin, más sin embargo hemos encontrado patrones. Y si encontramos el famoso patrón de 4 años, este es el último año de del concepto alcista. Significa que el 2026 puede ser que haya una caída. Una caída, ¿qué significa? Que si la tendencia es que se cae en 60%, que podría ser, es que si estamos en 120, más o menos va a llegar como en 40. Ok, ¿eso qué significa? De que de todos modos, todos los que invirtieron antes de agosto del año pasado igual van a ganar. O sea que tampoco no es como que sea una gran pérdida. Pero lo interesante aquí es, si no es 120, sino que es 300 y se cae un 60, de todos modos vamos a estar en 100, que es lo que estamos ahorita. O en 150. O en 150. Entonces, lo interesante, por eso es que yo le estábamos platicando cuando estábamos en el corte con Juan y con Diego, de que realmente yo ya le perdí esa nostalgia, esa ansiedad del precio, porque al final del día, si uno tiene su comportamiento de compra regular, sube y baja, pero sí, igual, o sea, vos no ganás o perdés ni un solo centavo en Bitcoin hasta que lo vendas. Así que si vos miras subir y bajar, date quieto, y si estás quieto, no vas a estar perdiendo. Pero ahí voy a diferir con vos en una cosa, que uno es como yo lo pienso, pero un político no piensa así. Es que son diferentes incentivos. Son diferentes incentivos. Entonces, digamos, obviamente Bukele ha tenido otro par de cosas a su favor, que cuando le tocó la bajada de precio, pues era un problema mucho menor, pues, ¿verdad? Pero no sabemos si en Estados Unidos puede ser así. Lo que sí es cierto es de que para las siguientes elecciones vamos a estar en mercado alcista otra vez y se repite la misma historia de cada 4 años. ¿Verdad? Entonces eso debería ser una preocupación menor, pues, pero te lo voy a poner así, pero no deja de ser una preocupación para un político que estén sacando titulares que diga el dinero se ha perdido. Claro. Pero te lo voy a poner así solo para que veas, Diego, y a ver qué piensa Juan. Imagínate que consiguiéramos a una persona, un presidencial, una persona que tenga la visión para poder ayudar a Guatemala. Y lo que hace es que si está en el gobierno actualmente pudiera llegar a hacer una inversión el otro año, que es cuando está en el momento bajo del valor, y podría demostrar antes de las siguientes elecciones en Guatemala de que invertir en esto le generó utilidades en el gobierno. Eso suena así como que fuera empresa privada, pero le generó valor a la inversión al punto que podría generar inversiones en infraestructura, inversiones en hospitales, inversiones pagados por Bitcoin. O sea, se puede imaginar la credibilidad que generaría para un político un capital social y político que pudiera capitalizar para ser elegido como presidente en el próximo ciclo. Te rogamos, señor. No, vos totalmente, mira. Se vale soñar, ¿no? Sí. No, y la verdad es que ese riesgo es muy bajo, vos, porque si esta persona nuestro héroe de esta historia, llega a entender y a estudiar esto al nivel que lo debería estudiar, sabe que el riesgo es muy bajo. O sea, esto no tiene por qué cambiar cuando por 15 años se ha comportado de una forma y todo indica que ahorita, lejos de cambiar, va a acelerarse, pues, porque hay más demanda que nunca, ¿verdad? Hay menos Bitcoin que nunca. Entonces, lejos de esto cambiar, podría acelerarse. De hecho, nada nos asegura que estos ciclos de 4 años se van a mantener, ¿verdad? O sea, muchos piensan, yo estoy en esa línea, que puede haber un cambio tan profundo como la reserva, la competencia de los países por crear reservas, que eso nos puede sacar de los ciclos. O sea, estos ciclos se pueden volver mucho menos relevantes, ¿verdad? Yo creo que, mira, el comportamiento cíclico de Bitcoin es una representación del comportamiento cíclico de la economía global. Sí, o sea, yo no creo que sea un tema de Bitcoin per se, es la percepción y la confianza de los inversionistas en los diferentes productos como la bolsa de valores. La bolsa también ha tenido comportamientos así. Totalmente. Entonces, yo sí creo que puede ser que se rompa, pero lo único que va a significar es que tal vez se va a extender un año el alcista y después vuelve a bajar. Sí, porque tiene que haber ajustes. O que ya no caiga 60, sino que caiga 20. Exactamente. Exacto. Porque 60 fue el último. Hubiera habido algunos que han sido en 20, otros han sido 30. Y acuérdense, eso significa que un día puede bajar 80% y subir otro 60% el día siguiente. La volatilidad tenemos que verla como un concepto macro, de no el día ni la hora, sino como en semanas, meses o años. Entonces, yo creo que si nosotros pudiéramos tener un grupo de visionarios o una persona que fuera visionaria y empezar a ver que pueden lograr a mejorar la deuda externa de Guatemala, de poder traer atracción extranjera, podrían tomar este riesgo controlado, porque no estamos diciendo que compren los 100,000 o el millón de bitcoins. O sea,
inviertan algo. Y ganarían la credibilidad ante la comunidad de Bitcoin para venir a hacer inversión en Guatemala, inversión extranjera. Absolutamente. Así que si ustedes están entusiasmados, si conocen a algún político, traten de pasarle este mensaje. Recuérdense, todos los viernes nosotros sacamos el podcast de Bitcoin Economics. Mándenle este mensaje para ver si se quieren animar. Nosotros les ayudamos a crear este proceso. Lo importante es que Guatemala debe capitalizar esta ola tecnológica. Y si no me creen, vamos a hablar de las noticias en el próximo segmento, donde las olas tecnológicas están cambiando tanto al mundo, que hoy es un ejemplo de volatilidad en el mundo de la bolsa de valores. Si quieren escucharnos, lo haremos después de estos mensajes de nuestros patrocinadores. ¿Te gustaría invertir en Bitcoin pero no sabes cómo hacerlo? Solicita una asesoría que te permita invertir en Bitcoin de una forma rápida y segura. Mi nombre es César Tánchez y puedo guiarte paso por paso y sin tener acceso a tus fondos. Solicita una propuesta al WhatsApp +502 59 19 05 42. ¿Deseas realizar una desintoxicación digital en donde vives y trabajas? Para esto necesitas rodearte con la naturaleza, pero de una forma sostenible. En By Botanic te acompañaremos en tus proyectos de jardines verticales, azoteas verdes, paisajismo y jardinización, pero de una forma que mejore el medio ambiente. Para conocer más de nuestros proyectos y cotizar el tuyo, búscanos en la página bybotanic.com. Espero que estén disfrutando nuestro programa número 121, donde estamos hablando sobre la Reserva Estratégica de Valor de Estados Unidos con Juan Fonseca. Este es el segmento que César dice que me encanta, porque al final del día es una cápsula del tiempo donde hablamos del precio. ¿Cómo ha estado el precio de Bitcoin? Bueno, la semana pasada, como se recuerdan, llegamos a un punto de all-time high a 109,114. En el momento que nosotros hicimos el programa estaba en 103,493 y actualmente, aunque cayó a 99,000, ya se recuperó a 101,394, lo cual significa una caída únicamente del 2%. Pero si ustedes quieren ver un día errático, hoy es ese día. ¿Qué es lo que significa? Year to date, si ustedes hubieran invertido el 1 de enero, que eso fue hace menos de un mes, ya tendría un 8.54% de retorno. Y si lo hubiera hecho el misma fecha de hoy, hace un año, 12 meses, 132. Recuerden el índice que nos inventamos con Diego del índice de elasticidad del all-time high. Significa que nosotros de los 109,114 estamos a 7% para volver a regresar al precio más alto. Eso se logra recuperar en un día o en una hora, según Bitcoin. Un par de horas. En un par de horas. Bueno, y si hacemos el candelazo de Dios, como dice Juan, de que el Samsung Mao lo dice, esto nos lo podremos echar en un par de segundos. Fear and Greed Index, aunque no bajó tanto, y se recuerdan que el Fear and Greed Index lo que dice es arriba de 50 es que hay avaricia, que es que esté positivo el mercado, y abajo de 50 es que estamos en miedo. Bajó de 76 a 71, no fue mucho lo que bajó. Mas, sin embargo, hoy yo lo vi en 56. Sí. O sea que ese bajón le dio mucha ansiedad a los inversionistas, pero ya se están recuperando. Así que V-shape recovery, le dicen así. Así es, pura recuperación de B pequeña. ¿Qué tal si empezamos con las noticias? Y así, Juan, nos vas platicando también a ver qué pensás, porque esta semana hubieron varias noticias interesantes. Bueno, tengo una que es, hablamos de la Reserva Estratégica de Bitcoin para Estados Unidos, pero ¿qué pasa con la Reserva Estratégica de Bitcoin y la legislación que está avanzando en cada uno de los estados de Estados Unidos, ¿verdad? Uh-huh. Por el momento hay 15 que han estado avanzando con sus propias leyes: Pensilvania, Ohio, Florida, Texas. Muchos de estos son más grandes que países enteros, pues, ¿verdad? Que regiones enteros, inclusive. Texas, Wyoming, Michigan, Wisconsin, Illinois, Utah, New Hampshire, North Dakota, Alabama, Oklahoma, Massachusetts, Arizona y Kansas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si aunque el gobierno global de Estados Unidos no se anima, puede ser que estatal sí. Y cada uno de estos estados puede ser que sea más grande que lo que mencionaba Juan, de que fuera El Salvador o cualquiera de nuestros países. Por mucho, correcto. Por mucho. Hay algunas noticias como las que platicábamos del impacto y el cumplimiento de las promesas que hizo Trump. Alguno de estos fue que el presidente Trump le dice a la web que Estados Unidos va a ser el capital mundial de inteligencia artificial y de criptomonedas. Ver para creer. Pero para poder hacerlo, ya hizo una de sus primeras asignaciones, que fue la senadora Cynthia Lummis, que fue designada como la presidenta del subcomité bancario del Senado sobre activos digitales. También tenemos una noticia sumamente interesante, ¿verdad, Diego? Por eso creo que lo vamos a detallar mucho el próximo episodio. Y es que, si se recuerdan, Ross Ulbricht
de Silk Road ya fue indultado por el presidente Trump. Ahora, ¿qué significa eso? Lo vamos a ver a detalle en el próximo episodio, pero en pocas palabras, la persona que creó la primer plataforma de compra y venta a través de Bitcoin, le habían dado uno de los sentencias más pesadas en la historia de Estados Unidos, más aún que la mayoría de los narcotraficantes. 2 sentencias perpetuas y 40 años, si no estoy mal. Afirmativo. Entonces vamos a platicar por qué fue tan fuerte, qué fueron los mensajes y por qué se creó. De ahí también el presidente Trump se puso pilas ahí con las firmas, ¿verdad? Ahora ya se puso a firmar todo lo que había dicho que iba a hacer. Firmó 2 órdenes ejecutivas. Uno para prohibir las monedas digitales, o ¿cómo le llaman? CBDC, de los bancos centrales. Juan, ¿por qué crees que eso es importante para Estados Unidos, el hecho que no hagan el dólar digital? Pues este proyecto de controlar el dinero es una cuestión de temerle, es una pesadilla. Los chinos son los que han liderado esto. Hacer una CBDC es lo peor de todos los mundos. Tiene todo lo malo del dinero fiat, todo lo malo del dólar y las cosas malas del blockchain, que es un control total, la capacidad de que te puedan controlar a quién, dónde gastas, a quién le envías, apagarte literalmente tu dinero, quitarte tu dinero. Entonces es una cuestión de esas de miedo. Entonces los estadounidenses, afortunadamente el gobierno que tienen ahorita es de un pensamiento mucho más de libertad, ¿verdad? Y están atinadamente poniendo esa norma, de que este no es un país que se va a inclinar por esos rumbos del control. Así es. Yo he contado algunas anécdotas aquí en el programa de esos lo que viajes, vos viviste en China, por ahí en China y digamos de personas que conozco que por su calificación de crédito no pueden comprar casa en ciertos lugares, ¿verdad? No pueden comprar en ciertos supermercados inclusive. Bueno, el experimento que hicieron con el yen digital, que es este concepto de las monedas digitales de bancos centrales, pusieron de que tenía tiempo de vida el dinero. O sea, vos no podías guardar tu dinero más de un año y tenías que gastártelo porque si no se vencía tu dinero. Imagínate. O que les iban a limitar, en este caso en el ejercicio del que hicieron, limitar a no poder consumir bebidas alcohólicas o comida chatarra o lo que quieras. O sea, imagínate que te limiten hasta qué vas a comer y cómo te puedes gastar el dinero. O no puedes invertir en cierta industria porque es una industria que como gobierno creemos que no es la correcta. No, es una cosa terrible. Así que estamos fritos, pero bueno, gracias a Dios en Estados Unidos por lo menos lo hizo bastante bien. Y Trump firma la orden ejecutiva sobre criptomonedas para desarrollar una Reserva Nacional de Activos Digitales. Ahí es donde se nos pone nervioso porque debería haber dicho la Reserva Nacional en Bitcoin. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por lo menos pasos de bebé. Vamos poco a poco. De bebé. Sí, lo que estaba viendo es de que de esos activos digitales el único que podría cumplir cierto criterio podría ser Bitcoin. Entonces, ¿verdad? Yo sé que ponen nerviosos, pero hay que confiar en que Bitcoin sea el único que pueda pasar esa barra de, mira, yo creo que Bitcoin criterios que le pueden poner, ganó ¿verdad? La credibilidad como para demostrar que ese es el único lugar donde podríamos hacer para esto. Yo sé que las criptomonedas tienen unas grandes bondades en otras cosas, pero como reserva de valor creo que Bitcoin es el lugar. Sí, mira, lo interesante es que en estas órdenes ejecutivas también está esta creación de este grupo de trabajo que va a establecer los lineamientos de qué es un commodity, qué es un security, qué son activos digitales. Todas esas definiciones, digamos, hoy no existen a nivel... Que es la lucha con la SEC. Exacto. Entonces, al definir eso, ahí es donde hay un poco de riesgo que se podría determinar que un Solana, por decir algo, tal vez sí cumple los requisitos de lo que esta reserva estratégica tiene y al final ese sería el... Solana, Tether o alguno de estos. Algunos de esos, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Por lo menos ya van avanzando y es un tema de que por lo menos el presidente Trump y ahora con este grupo van a poder empezar a explorar esto, a ver qué tal nos va. Ahora, una de las grandes noticias que está saliendo el día de hoy que ha generado una volatilidad pero desastrosa en no solo el Nasdaq, sino que en muchas de las empresas de alta tecnología, es el lanzamiento de DeepSeek, que es básicamente la competencia de ChatGPT o OpenAI de una inteligencia artificial, pero con unas bondades que puso a temblar al mercado. Diego, ¿por qué no nos contás qué son esas bondades y por qué el mercado está empezando a creer que esto era la punta de la burbuja tecnológica del 2025? Bueno, vamos a empezar con algunos de los puntos ahí, ¿verdad? DeepSeek es un competidor de OpenAI que requiere un 97% menos de procesamiento que OpenAI. Según dicen ellos, hay que validar, sí. Pero bueno. Allegedly, cabal.
DeepSeek se creó en menos de 2 meses por menos de $10 millones y ahora es el número 1 en la App Store. Bueno, eso sí es cierto. Sí. ¿Verdad? OpenAI se fundó hace 10 años y recaudó $6.600 millones. De capital. Sí, con $6 millones tiene resultados similares y eso ha sido una de las cosas que pues ha quebrado el mercado tecnológico este día, ¿verdad? Sí. Además de eso, DeepSeek fue construido con chips obsoletos y un equipo pequeño de menos 200 personas. Directas, vamos a ver, allegedly. DeepSeek pudo construir algo casi tan avanzado como OpenAI, que tiene 22 veces más empleados. Es un montón. Sí, es que la diferencia es lo que ha creado cierto escrutinio, pues, ¿verdad? Que yo creo que ese es el mensaje aquí, es... acuérdense que el tema de la fuerza de valores, al igual que el valor de Bitcoin, es un tema de percepción y confianza de los inversionistas. Correcto. Y si viene alguien y te dice, mira, ahora puedo hacer lo mismo o lo muy similar a lo que has hecho por menos dinero, con menos necesidad, y ahora ya no necesito tus chips avanzados porque con chips así más sencillos puedo hacer lo mismo. La pregunta es, ¿y entonces para qué gastamos tanto dinero y para qué necesitamos tanto chip? ¿Cuál es el valor real de tu empresa? Así es. Por eso es de que se ha vuelto tan complicado, y una de las empresas que más sufrió, que ha sido la estrellita del año pasado, es Nvidia. Ustedes saben, Nvidia lo que hace es que hace chips, competencia, hablemosle un poquito de Intel, pero más enfocado en temas de inteligencia artificial y en procesadores gráficos, porque ahí fue donde nació. Yo me acuerdo que mi procesador gráfico era Nvidia. No es que me dé Nvidia, sino que así se llama Nvidia. El problema con esto es que solo hoy cayó un 17% del valor de esta empresa, equivalente a $600 mil millones. Ha sido la caída más grande en un día de una empresa en la historia de la bolsa de valores. Estamos hablando de una empresa de creo que $3 trillones, ¿verdad? O sea, sí, se cayó 16%. Enorme, pues. Es impresionante, es un monstruo. Estaba compitiendo con Microsoft, estaba compitiendo con Intel, estaba compitiendo con muchos. Pero ahí donde te das cuenta, ¿será que estaba todo construido en una expectativa de uso de chips que no necesariamente va a ser la realidad? Mira, sí, digamos, no es mi área de expertise, pero yo lo que sí veo es una tendencia innegable de que esto de la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados y que día a día surgen nuevas funcionalidades, nuevos casos de uso. Entonces, yo creo que esto no cambia mucho eso, ¿verdad? No. La realidad de que el futuro va hacia ahí y que el futuro crece así exponencialmente cuando esté más de tecnología. Pues puede que haya una corrección, ¿verdad? Yo así lo veo, como que quizás una corrección, es un periodo donde que las cosas van a enfriar. Como nosotros ya estamos en Bitcoin, digamos, no nos asustan esas caídas de 16% porque son relativamente comunes. ¿Cuántas veces no pasó en Bitcoin? ¿Cuántas veces no hemos visto eso? Entonces, pero los que están solo en la bolsa creo que sí aparecieron con gastritis. No, es que si vos estás en la bolsa y estás acostumbrado a caídas de 3% lo más, o sea, que algo te caiga a 16, sí es para los pelos. Así es. Sí, y eso es donde empezamos al tema de la diversificación de tu portafolio. Hay muchas personas que se dejan llevar por la moda, y Nvidia había sido el de mejor desempeño en el 2023. ¿Qué hicieron? 2024 invirtieron y hoy están sufriendo. Entonces, tenemos que estar claros de que nosotros, como las personas que estamos involucrados en Bitcoin, ya somos tolerantes a la volatilidad. No así en muchos de los inversionistas tradicionales. Entonces, yo les pongo esto solo para que la cuestionen, para que la vean. ¿Será que el tema de esta burbuja de DeepSeek que acaba de reventar no va a crear mayor credibilidad para los inversionistas en Bitcoin? Y puede ser que esos fondos ahora ya se trasladen de las formas tradicionales a una como la que son los ETFs. Pues sí. Como reserva de valor, creo que como sí. Ahora, o sea, para que se den cuenta que no es solo volátil. Es que todo el mundo dice que Bitcoin es volátil. Vayan a ver Nvidia hoy. Todo es volátil. Todo es volátil. Pero como antes es que la volatilidad genera ansiedad, sí, pues hoy están con una ansiedad total. Sí. Alguno de estos finales, solo para decirles, hay miembros del Parlamento Europeo que están diciendo que no hay que tener miedo a la innovación como Bitcoin y aprovechar las oportunidades. Y otra de las cosas que solo para que siempre decimos, Michael Saylor compró otros 1,100 en Bitcoins, pero más que eso, lo interesante es que está sacando una nueva oferta de acciones para comprar Bitcoin. O sea, sigue invirtiendo hasta el copete. Así que quiero aprovechar primero agradecerle a Juan Fonseca de Osmo por haber estado con nosotros aquí. Gracias, Juan. Un gusto, ¿no? Miren, yo cuando pueda venir acá a platicar con ustedes me encantaría, porque este tema es fascinante y pues qué buen trabajo, mucha, y felicidades. ¿Por cuántos shows dijiste? 121. Jesús, eso es increíble, bro. Excelente. Y todavía tenemos cola de contenido que estamos generando, así que tenemos para entretenernos. Para otros 120. Y regresamos a lo que fue nuestra primera pregunta cuando hicimos este planteamiento de hacer este programa con Diego y con César, es
¿Y será que hay tanto contenido para poder hablar de Bitcoin? Bueno, llevamos 121 programas. No hemos hablado ni del precio de Bitcoin en esos 120 programas. Así Imagínate. Ni cómo invertir en Bitcoin. O sea, entonces es un tema sobre el conceptos y la esencia de Bitcoin. Bueno, Diego, te agradezco también por haber estado el día de hoy conmigo. Gracias, Mario, y gracias, Juan, por estar aquí con nosotros. Y como audiencia ya se dieron cuenta que hasta Donald Trump ya se dio cuenta que todos los caminos llevan a Bitcoin. Y como decimos, Bitcoin es otra cosa. Así que quiero agradecerle también a Maco en los controles por estar apoyándonos el día de hoy. Recordándoles que nos pueden mandar mensajes al WhatsApp más 502 58 90 58 58 o seguirnos en Twitter o en las redes sociales como Bitcoin Radio GT. Esperamos verlo la próxima semana y que recuerden, Bitcoin va para adelante.